Hola a todos. Desde INSICE os queremos dar la bienvenida a este seminario web que es una línea de acción del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León para apoyaros en las buenas prácticas dentro de lo que es la terapia online. El sistema nos permite recibir vuestros mensajes vía chat. En el caso de que tengáis alguna duda, vosotros me podéis escribir y espero que os resulte ameno esta charla. Primero me presento, soy Paloma González Peña, doctora en psicología. Ejerzo dentro del ámbito clínico, soy psicóloga sanitaria y educativa y coordino el programa de intervención psicoterapéutica online dentro del programa de formación permanente de la UNED. Y a su vez soy la directora de insique.com y por eso es por lo que estamos hoy con vosotros para presentaros la herramienta, pero permitirnos contextualizarla dentro del ámbito de la terapia online. Porque creemos que es importante no solamente el que tengáis disposición de la herramienta, sino también tengáis el apoyo de los principios básicos que configuran la confidencialidad dentro de la terapia online. En sus orígenes, a partir del año 2004, se empiezan a hacer las primeras incursiones en países angloparlantes de la terapia online, que es el uso de la videoconferencia en la terapia con el cliente-paciente. Si nos remontamos años atrás, ya sabemos que, por ejemplo, con Freud contamos con toda la correspondencia que tenía con sus pacientes, que eso se podemos considerar ya unos primeros inicios de lo que es la terapia online. También dentro de la metodología cognitivo-conductual se ha trabajado dentro de la terapia a distancia con el correo electrónico, es decir, la mensajería, pero es a partir del año 2004 aproximadamente cuando empezamos a contar con el uso de la videoconferencia dentro de lo que es la terapia, porque nos permite acortar las distancias en cuanto a la dificultad que pueda tener el terapeuta o el paciente en asistir a la consulta. Es curioso, pero tanto en España como en estos otros países, el inicio de los psicólogos ha sido por la demanda que los propios clientes nos han realizado. Dentro del entorno académico se ha sido muy restrictivo a la hora de dar cabida a este nuevo medio de hacer terapia, porque siempre, lógicamente, se pretende partir de estudios que demuestren la fiabilidad y la validez. Bueno, la realidad ha sido que nos hemos iniciado replicando la terapia que hacíamos en la terapia presencial al uso de la terapia online. Los estudios hoy en día están apoyando el uso de este nuevo medio. Lo que sí que es cierto es que no vale para todos los casos, es decir, cuando por la frecuencia de la patología o la intensidad que sea muy aguda, debemos declinar el uso de esta metodología. Pero en problemas como ansiedad o depresión a nivel con una intensidad moderada, está resultando francamente eficaz. Tampoco es recomendable en pacientes que tengan rasgos psicóticos. En cuanto el psicólogo se ha iniciado ya en la usabilidad, nos encontramos desde el año 2006 con las primeras guías a nivel internacional que son meramente recomendaciones para los psicólogos. En España, desde el año 2018, contamos también con uno editado por el Colegio de la Psicología de Madrid. La informática y la facilidad con la que contamos para recoger, guardar y transmitir información nos obliga a nosotros, a los psicólogos, a cumplir y respetar una serie de normas y de reglas
que aseguren la privacidad, la integridad, el honor de los pacientes, en definitiva ciudadanos que trabajaban con nosotros. Y eso es mediante el marco legal que tenemos en España, que afortunadamente es bastante restrictivo para asegurar esta confidencialidad. Es la Ley Orgánica de Protección de Datos y el reglamento que apareció el año pasado. En él lo que se pretende es que el usuario sea siempre el dueño de sus propios datos y que no se pueda mercadear con sus datos a no ser que dé su consentimiento. Desde insique.com, nosotros desde el año 2014 tenemos un acuerdo con la OTRI, que es la Oficina de Transferencia de Información que surge del ámbito universitario, para poder darlo a la sociedad por el interés que hay de tener una herramienta, una plataforma especializada para el trabajo psicológico. Desde 2015 la estamos ofreciendo y los psicólogos están haciendo uso de ella. Y también desde 2015 tenemos un acuerdo con la Fundación ALPE que nos ha permitido ratificar el buen funcionamiento, la eficacia del trabajo que se está realizando desde la plataforma. Vamos inicialmente a hacer un reconocimiento de la terminología en la cual está encuadrada la terapia online. Telepsicología es el ámbito general del uso telemático para cualquier campo de la psicología. Teleterapia será el uso de esta tecnología, pero específicamente para la terapia entre el paciente y el psicólogo. Pero contamos también ahí con una diferenciación en 3 categorías. Una de ellas es la terapia web, que surge por la dificultad que la sanidad pública tiene de acoger a tanto malestar psicológico como existe en la población. Entonces, se desarrollan programas en los cuales la terapia web es una intervención psicológica breve de unas 7 u 8 sesiones aproximadamente, mediante un espacio web que está muy estructurado y que no tiene apoyo en tiempo real con un psicólogo. Está desarrollado por psicólogos y consiste en que el paciente o cliente, en este caso más bien, vaya avanzando progresivamente las distintas tareas que se le plantean para cumplimentar los objetivos terapéuticos. Contamos también con terapia virtual, que esta no se realiza mediante Internet, sino que surge por la dificultad del psicólogo de acompañar procesos, por ejemplo, de procesos de ansiedad, de fobias, acompañarles en ese momento, o problemas también para acompañar el momento del craving que tiene un sujeto cuando tiene unas ganas incontrolables de ingerir comida, en fin, para determinadas situaciones donde reproduce mediante un programa, se reproduce la situación que el terapeuta quiere trabajar con su paciente mediante una simulación, o sea, es una inmersión en un espacio simulado donde tenemos la ilusión de que es real porque escuchamos, sentimos unas sensaciones determinadas, pero siempre soy consciente de que no es real. Pero esta situación al cliente le permite interactuar de forma que el psicólogo pueda ir verificando que va cumpliendo los objetivos terapéuticos que se está marcando con su paciente. Y la tercera modalidad con la que nos encontramos es la terapia online, que es de la que venimos a hablar hoy, que consiste en trasladar la terapia tradicional en función de las distintas escuelas a un entorno virtual, pero por el uso de la videoconferencia. Esto siempre va a ser en tiempo real y nos va a permitir eliminar las barreras físicas fundamentalmente y de distancia que nos encontramos muchas veces con nuestros clientes pacientes.
Dentro de lo que es nuestro trabajo, tanto en la terapia y, por supuesto, en la terapia presencial, la confidencialidad es un requisito imprescindible dentro de nuestro trabajo terapéutico. Es una exigencia también de nuestro código deontológico que además favorece la alianza terapéutica. Si el paciente-cliente siente que está en un entorno protegido, va a sentir, va a favorecer esa relación que se establece de seguridad con su psicólogo o con su psicóloga. Por lo tanto, tanto en la consulta presencial normal como en la terapia online, tenemos que tomar las medidas necesarias para que la información con la que trabajamos no salga del entorno estrictamente terapéutico. Dentro de la consulta presencial, pues el espacio privativo y el control de la información guardándola en unos archivos bajo llave. Y en la consulta online nos vamos a encontrar con dos espacios físicos, el entorno del terapeuta y el entorno del cliente-paciente. Y también tendremos que asegurarnos que el cliente esté en un entorno seguro. De la misma forma que la tecnología que está utilizando, inclusive de la conexión a Internet que pueda tener. Porque, como sabéis, Internet, existen muchos entornos donde Internet es gratuito, pero es muy fácil de interceptar las comunicaciones. Y luego también, si es de uso doméstico en un domicilio, y lo utilizan varios miembros de la familia, tendremos que tener cuidado también para que la calidad de la videoconferencia sea buena, que no existan otros miembros de la familia que estén descargando películas o que estén haciendo uso de Internet en el momento en el que estamos teniendo la videoconferencia y notemos que hay algún tipo de problema. Bien es sabido que el manejo de la tecnología es una tarea que se nos ha ido introduciendo progresivamente y que la gente, dependiendo de la edad, vamos a tener una mejor disposición para su usabilidad. Pero los psicólogos nos tenemos que sentir cómodos cuando estemos utilizando con este nuevo medio de comunicación, con la tecnología. Desde INSICE os queremos ofrecer una herramienta segura para realizar la terapia online, que además no requiere de altas competencias tecnológicas, sino la decisión de vuestra como psicólogos y como psicólogas de poder utilizarle para dar servicio a vuestras terapias. La terapia psicológica, sabéis que se enmarca dentro del ámbito sanitario y realmente nosotros estamos creando relaciones clínico-asistenciales que nos obligan a tener una serie de acreditaciones. Es decir, para realizar la terapia psicológica tenemos que estar graduados o licenciados en psicología, tenemos que tener el máster o la habilitación que nos permita trabajar como psicólogo sanitario o clínico y además tenemos que estar colegiados. Es importante, y desde INSICE hemos querido que el paciente-cliente que esté contactando con su psicólogo pueda identificar cuáles son estas competencias que el psicólogo tiene. Aparte, en el caso de que el psicólogo quiera, podrá introducir pues, su especialidad y publicaciones en el caso de que puedan tener. Esto nos va a permitir también a nuestro colectivo luchar contra el intrusismo y poner en valor nuestras propias capacitaciones, porque realmente la formación del psicólogo nos avala para poder dar solución. Como sabéis, hay muchas líneas de trabajo dentro del ámbito psicológico, por ejemplo, el coaching, que realizan muchas personas que no están formadas como psicólogos, y esto lo tiene que saber el paciente-cliente. Esta es una de nuestras finalidades fundamentales, el poder dar la seguridad a la persona que está trabajando
que el psicólogo está aptamente cualificado. La videoconferencia nos va a permitir reducir las distancias o las barreras físicas con nuestros pacientes. Desde InSique podemos conectar desde cualquier dispositivo, desde un móvil, un portátil, una tablet. Lo único imprescindible es que tengan conexión a Internet, que tenga cámara web y que tenga sonido. Lo importante también es que tengan una conexión a Internet segura. Otra de las recomendaciones es que nunca se contacte, se realice esta terapia con pacientes que puedan estar en su entorno de trabajo, primero porque están utilizando la conexión wifi de la empresa y segundo porque sus emociones no van a poder permitirse el externalizarlas, expresarlas con la misma naturalidad que si están en un entorno familiar. Vamos a ver la home de InSique, es decir, la página de acceso. Como veis, damos importancia fundamentalmente a que se trata de una plataforma para los psicólogos y las psicólogas con un entorno seguro y una fácil accesibilidad. También el que podéis contar con una gestión de las consultas que a nivel práctico os quite la carga de hacer el seguimiento de los recordatorios a los pacientes, de hacer el cobro de las sesiones, de tener el check-in de qué sesiones se han tenido, con cuánto tiempo, etc. Esto lo que nos permite es agilizar el trabajo del psicólogo y que solamente se tenga que centrar en sus competencias para el objetivo terapéutico. Cuando todavía el psicólogo no tiene una cuenta abierta, lo que hace es entrar en la pestaña de registro donde únicamente pondrá su mail y InSique se pone automáticamente en contacto para que vaya cumplimentando todos los datos que se le solicitan. Datos que son necesarios para poder hacer la facturación, los cobros que se realizan de las sesiones, en el caso de que el psicólogo o la psicóloga cobre las sesiones, porque puede coger la opción de no cobrar una sesión, por ejemplo, imaginando que trabaje con una fundación y que sea la fundación la que mensualmente le hace el ingreso del dinero. Bueno, este es el perfil de psicóloga. En este caso, como veis, hay una primera pestaña donde se ponen estos datos personales, como os digo, imprescindibles, de los cuales el cliente paciente solamente va a visualizar la fotografía del psicólogo y el nombre, así como el número de colegiado. El resto de información es información privativa exclusivamente para la necesidad de realizar la facturación. La pestaña de los clientes es donde contaremos con los nombres de los distintos clientes y las sesiones que he tenido, las sesiones que voy a tener, como los datos específicos de la ficha en el caso de yo querer acceder a ella. No solamente tengo los datos de los clientes, pacientes activos, sino también de las invitaciones, es decir, cuando yo solicito a un cliente que se dé de alta en InSique, eso se contabiliza como una invitación. Y entonces aquellas pacientes que estén pendientes de darse el alta aparecerán como invitaciones. Y luego asignaciones es en el caso de que en InSique puedan entrar algún paciente cliente que solicite algún tipo de ayuda y desde InSique se deriva a los psicólogos que han informado de qué especialidad tienen y entonces estaría dentro de las asignaciones hasta que como psicólogo dais el visto bueno y aceptáis esta derivación que se os ofrece. Para dar de alta
a un nuevo cliente, pues lo que hacemos es cliquear en esta pestaña, lo cual nos va a permitir generar el proceso para que el paciente forme parte de los psicólogos que tenéis, de los pacientes que tenéis asignados. El proceso es muy sencillo porque este paciente vuestro solamente tendrá que poner su mail y automáticamente INSICE será quien se ponga en contacto para que rellene y cumplimente sus datos de la ficha. Datos que serán los que vosotros tendréis y que a ellos en ningún caso se le pedirá ningún dato bancario, puesto que ellos van a pagar siempre con una tarjeta de crédito que será la numeración y los datos que introduzcan justo antes de la sesión. Bueno, ya viendo el apartado de las sesiones, observamos cómo tenemos las sesiones pendientes a realizar, el histórico de todas las que hemos tenido y las sesiones anuladas, no solamente con la especificación de qué cliente ha sido y en qué fecha, sino también la justificación que nosotros transcribimos para tener un seguimiento de por qué ha anulado un determinado cliente paciente su sesión. Para dar de alta una sesión también procedemos con la pestaña de nueva sesión, lo cual nos permite seleccionar la fecha, horario y demás de esta sesión. Primero desplegamos la pestaña de clientes donde nos aparecerían todos los que tenemos y los seleccionamos. Luego la fecha en la que vamos a realizar la sesión y en la hora. Podemos seleccionar sin límite de tiempo una sesión. Lo cierto es que el sistema solamente va a permitir el pago al paciente una semana antes de la sesión. Esto es para evitar que haya una anulación, el paciente haya pagado, haya que hacer la devolución, de tal forma que solamente una semana antes el paciente ya puede pagarlo hasta el momento antes de comenzar la sesión. Como psicólogos escogéis y ponéis el importe y procedéis también a decir si la sesión tiene que estar confirmada por el paciente o no. Digamos que solamente en una primera sesión es cuando se puede recomendar que el psicólogo requiera la confirmación del paciente. Luego, como al final de cada sesión verbalmente se acuerda, pues esto ya no es necesario. También vamos a seleccionar si la sesión la realizamos online, porque tenéis la posibilidad de que sea una sesión presencial o telefónica que podéis cobrar mediante la plataforma. De esta forma, en INSICE podéis tener todo el registro de qué sesiones tenéis con vuestros pacientes y también qué tipo de sesión estáis realizando. Si cuando convocáis la sesión es con menos de 24 horas de antelación, el sistema os recuerda que se va a cobrar, a pesar de que haya una anulación, se va a cobrar la comisión o el importe. En el caso del paciente se le va a cobrar el importe de la sesión. Cada uno, por vuestra experiencia, resolveréis de distintas formas esta situación. Lo cierto es que normalmente cuando hay una buena alianza terapéutica y te anulan una sesión con 24 horas de antelación, hay una causa justificada. Entonces, lo que tendréis posibilidad es de no cobrar al paciente la siguiente sesión como contraprestación a esta sesión que se había cobrado. En todo caso, como veis, siempre que realicéis una sesión, el importe va a estar previamente pagado por el paciente. En cuanto a la seguridad y a la confidencialidad en las comunicaciones, tenéis que ser conscientes
que las plataformas gratuitas ganan dinero de la venta de datos. Es decir, cualquier plataforma que estéis utilizando, que os esté dando un servicio y que no os estén cobrando nada, ellos están ganando dinero por la venta y el manejo de los datos que tienen en su plataforma. No sé si os habrá pasado que tenéis alguna cuenta de mail gratuita y os llega información de productos que casualmente están relacionados con necesidades vuestras porque en mail o en solicitudes que habéis hecho habéis mostrado interés en algo determinado. Bueno, pues entendemos que la información que se intercambia con un paciente cliente es sumamente delicada y que no debe mercadearse con ella. Por lo tanto, toda la información que intercambiéis con ellos debéis evitar hacerlo por WhatsApp, por cualquier tipo de mensajería gratuita o mail gratuito, por lo que tenéis la posibilidad de intercambiar toda la información y toda la documentación mediante la mensajería que tenéis en Insique. Y es, digamos, una recomendación muy explícita también para salvaguardar la integridad, la confidencialidad de las comunicaciones. En cuanto a la facturación y a los ingresos obtenidos de las distintas sesiones, tenéis un apartado de balance donde podéis ver qué ingresos habéis tenido del importe y con la comisión tanto de Insique como de la pasarela de pagos. En cuanto a la facturación, mensualmente vais a tener en vuestra espacio web la factura mensual de los costes incurridos por el uso de la plataforma. Facturas que podéis desgravar a final de año. También, y en función de qué tipo de cuenta tenéis en Insique, si tenéis una cuenta mensual, también podréis tener la posibilidad de emitir las facturas a vuestros pacientes clientes directamente desde Insique. Como psicóloga y dentro ya de la operatividad de la videoconferencia, en mi espacio web, en mi home, vemos cómo al entrar, si yo tengo una videoconferencia pendiente, tengo esta pestaña de iniciar videoconferencia como tarea más próxima, pero luego puedo hacer una revisión de qué cosas, por ejemplo, en esta cuenta me dice que me falta por completar en mi perfil las preferencias horarias y me lo recuerda para que si considero que es oportuno ponerlo. Y luego también tengo la referencia de todas las sesiones que tengo pendientes, pero en este caso la que tengo activada, porque ha sido pagada por el usuario y porque la tengo ahora, es la pestaña que pone iniciar videoconferencia. Esto sería lo que yo estoy viendo como psicóloga cuando estoy en contacto ya con mi paciente. Mi paciente le veo en la pantalla grande y en la pantalla pequeña estaría yo. Como veis, me aparece el nombre de mi paciente y me aparece también el temporizador del tiempo total que yo he encargado en esta sesión, porque yo en la sesión puedo poner la durabilidad que quiera, en este caso era de 60 minutos, y me pone el tiempo transcurrido y lo que me queda. Cuando falten 5 minutos antes para terminar la sesión, también me recordará y lo hará visible también para mi cliente paciente que faltan 5 minutos para terminar la sesión. Veis también que hay unas pestañas donde pone tamaño del vídeo, máximo, medio, mínimo, porque la conectividad no siempre va a ser buena. Por ejemplo, en Castilla ahora y en León, Castilla-La Mancha, que tenéis un frío considerable, los cambios climatológicos, sobre todo
cuando hay muchas nubes, hay tormentas, puede afectar a la conectividad. Entonces, si vemos que está habiendo algún problema, vamos a quitarle carga a la conexión, con lo cual voy a quitar definición en el vídeo para permitir que poder decidir si mantengo la sesión o lo trasladamos para otro momento. También puedo llegar a desactivar la cámara web dejando solamente el sonido, con lo cual tiempo también para decidir si solamente con la voz me permite terminar la sesión. Y luego, por último, terminar la sesión sería cuando yo ya doy por terminada la sesión con mi paciente. Vemos también que hay un chat. En este chat yo voy a ponerle algún tipo de prescripción que le tenga que escribir o inclusive si por lo que sea falla el audio o no se le ve a la persona, yo tengo la posibilidad de informarle por escrito. Aquí adelantaros que como psicólogos siempre vamos a intentar ayudar al cliente y al paciente, es nuestro leitmotiv. Pero realmente, si no hay una buena conectividad en una sesión, debemos cuanto antes trasladar la sesión a otro momento. Y si es un problema porque el paciente no dispone de un buen equipo o de un equipo suficiente como para realizarlo o de una buena conexión, debemos recomendarle que intente asistir a una terapia presencial, pero si no nos enteramos bien del hilo conductor del relato del paciente, va en contra nuestra, de nuestro trabajo, el intentar ayudar sin estar cogiendo el máximo de información. Bueno, cuando vamos a nuestra página de inicio, vemos también en las próximas sesiones si hay alguna que está pendiente de pago. Es decir, yo tengo ahora una sesión con un paciente, pero estoy viendo que el paciente no lo ha abonado. Eso significa que no podremos tener la conexión hasta que no lo pague. Y el cliente está recibiendo también la información que le está diciendo que tiene que abonar previo a la realización de la sesión. Una vez que paga, ya se activa la pestaña de esperando al psicólogo en el escritorio del cliente-paciente, con lo cual va a ser el psicólogo quien inicie la conexión y será el paciente, una vez que esté el psicólogo esperando, quien podrá unirse a la conversación. Esto es lo que ve el paciente cuando entra en InPsyche, ve en la pantalla grande a su psicóloga y además ve su nombre, su número de colegiada y también está viendo lo mismo que veíamos del temporizador, con lo cual también es un buen referente para él a la hora de ese relato que quiere transmitir a su psicóloga y saber con qué tiempo está contando para poder realizarlo de forma completa. Vemos cómo el trabajo en la terapia online desde InPsyche ofrecemos unas utilidades que respeten la confidencialidad de los datos que manejamos y además con un coste proporcionado a la actividad que estamos realizando con nuestros pacientes. Esta seguridad a nivel de la precaución tecnológica que vamos a tener consiste en tener medidas de seguridad tales como un servidor seguro. Por ejemplo, plataformas como Stripe, plataformas como Hangout, sistemas gratuitos que están normalmente en servidores alojados en países no seguros. Estados Unidos es un país no seguro, Australia es un país no seguro. Esto está limitando mucho, en el fondo, la limitación y la exigencia de utilizar servidores seguros que estén alojados en países como
la Unión Europea, Japón o Canadá, lo que nos va a asegurar es que no hay injerencias en los países no seguros. Son muy... la legislación es muy laxa a la hora de las injerencias que se puedan hacer en los servidores, con lo cual esta información la tienen que conocer nuestros pacientes, porque cuanta más información tengan de los requisitos que yo confirmo tener, le va a dar también más tranquilidad. También desde INSICE tenemos la base de datos donde está toda la información de nuestros pacientes y de los casos. Están cifrados con algoritmos, no solamente cuando se envía la información, sino con otro algoritmo distinto cuando se recibe, lo cual significa que es un cifrado asimétrico en la base de datos. Hay una validación del servidor y de los formularios cada vez que hay una conexión, por lo que se llaman los tokens, es decir, que no se puede navegar de forma libre, y hay un control de acceso restringido. Hay multitud de webs que cuentan con los datos del usuario y con las contraseñas accesibles para los administradores de esa web, es decir, que realmente pueden entrar con toda facilidad en los datos que tienen los usuarios ahí almacenados. Desde INSICE, este control de clave de validación de clave segura nos exige que tengan unas características en cuanto a tamaño, en cuanto al uso de no solamente de letras, sino también números, mayúsculas y demás, que además tiene que ser cambiado periódicamente para evitar que esta contraseña, pues normalmente cuando se utiliza una contraseña para un dispositivo se tiende a utilizar para muchos, y esto es lo que se pretende evitar, el que solamente tenga una contraseña para la terapia. El control de acceso está restringido, no se puede tener abierta la página del usuario sin hacer uso de ella durante más de 5 minutos, porque automáticamente se bloquea, y se hacen copias de seguridad, lo que nos permite solventar cualquier problema que pueda haber por una caída de servidor en un momento determinado. También, una vez que un psicólogo trabaja con información confidencial en INSICE, en el momento en el que borre los datos de su paciente o de él mismo, van a desaparecer de todas las carpetas que están dentro del servidor. Esto es muy importante porque además, digamos, es un requisito exigible dentro de lo que es la Ley de Protección de Datos. El uso que como psicólogos vamos a dar a la tecnología y las medidas de seguridad que tomamos a la hora de realizar la terapia online va a configurar la calidad terapéutica y también la credibilidad de esta nueva forma de hacer la terapia. Vamos a hacer un recuento de qué requisitos debemos tener los psicólogos en función de la etapa, del momento de la terapia en la que nos encontremos. Cuando estamos planificando la terapia, sabemos y somos conscientes que tenemos que proteger los datos personales de nuestros clientes. Con lo cual, lo primero que tendremos que hacer será identificar qué tipo de datos son los que vamos a manejar, tener un registro de estos datos y de las distintas actividades, y tendremos que tener el documento de seguridad que nos exige la Ley de Protección de Datos, donde queda identificado todos estos tipos de datos y actividades y en qué consiste el tratamiento. Luego también tendremos que tener un contrato de servicios y un formulario de recogida de datos, que será lo que ofrezcamos a nuestros clientes pacientes. Cuando estemos en la primera entrevista, es imprescindible que el cliente acepte
el trabajo terapéutico con nosotros de una forma voluntaria y con una acción clara y expresa de su aceptación. Es lo que llamamos el consentimiento informado. Desde sí que consiste en cliquear en una casilla donde el usuario da por reconocida esta voluntad del trabajo terapéutico. También tenemos que mostrarle el contrato que explica en qué consiste nuestro trabajo y toda la información requerida para este trabajo que realizamos con ellos. Y finalmente, otro documento que llamamos política de privacidad, donde se informa de cómo se tratan estos datos personales que vamos a estar utilizando en el trabajo terapéutico. Como os digo, esto es un requisito de la Ley de Protección de Datos, pero lo que hace es dar solvencia al concepto de confidencialidad en la terapia. Cuando estemos evaluando, como sabéis, tenemos que hacer devolución a nuestros pacientes de qué datos son los que salen de la evaluación y, acorde con esta evaluación, determinar el tratamiento. En el proceso de evaluación también tendremos que tener la gestión de los datos para salvaguardar toda la información. En el tratamiento, y lo digo porque los derechos ARCO, que es de acceder, el usuario, el cliente, tiene que poder acceder a sus datos, rectificarlos en caso de que los quiera rectificar, cancelarlos y, lo más importante, el olvido. Estos son los derechos ARCO, es decir, que si un usuario, porque nosotros le remitimos a otro profesional porque decide dejar la terapia, él además solicita que se borren absolutamente todos sus datos, esto la plataforma tiene que estar preparada para realizarlo. También recordaros que cuando nosotros damos de alta a un paciente, durante 5 años tenemos que mantener la información guardada y a partir de los 5 años borraremos toda la información. El mantener esta información significa que tenéis que tener un disco duro que no esté conectado permanentemente a Internet, donde vayáis guardando los datos de los pacientes, clientes con los que estéis trabajando. Y desde ahí es desde donde borréis todas las historias clínicas suyas. En el tratamiento, obvia decir que tiene que ser acorde con esa evaluación previa que hemos realizado. Aunque puedan surgir datos que nos hagan cambiar el tratamiento, pero todo esto mantendremos informados a nuestros clientes pacientes. Y en todo caso, tenemos que proteger los datos para que no sean accesibles a terceros. En cuanto al alta, lógicamente se la daremos justificada y acordada con nuestro paciente y a partir de ahí realizaremos este borrado de información que os he comentado, protegiendo la no accesibilidad a terceros de todos estos datos. Bueno, pues con todo esto os veo que no me habéis hecho ninguna pregunta en el chat y tan solo, como tenéis los datos de contacto, si tuvierais alguna duda o cualquier consulta, no dejéis de poneros en contacto. Un saludo a todos.